ahora para hablarnos de Corporate Venturing, casos de éxito en LATAM. Démosle un fuerte aplauso a Agustín Moro de Guaira. Hola, buenos días a todos. Gracias a los más tempraneros que estáis hoy aquí para escuchar este keynote. Primero de todo, me gustaría dar las gracias a la gente de PCAP y a los organizadores de la conferencia de Corporate Venturing en Perú. Y contaros que cuando me invitaron a venir, la verdad es que fue una gran alegría para mí. Primero, porque es de mis primeros viajes tras la pandemia. Y segundo, porque Perú, en mi carrera profesional y en toda la historia de la innovación abierta que he desarrollado para Telefónica, juega un papel clave y tiene un espacio especial en esta carrera que he hecho. Tuve la suerte de, en el año 2011-2012, cuando abríamos las operaciones de Guaira, estar muy involucrado en la puesta en marcha del hub de aquí y de las operaciones. Y he tenido el privilegio de utilizar Guaira como plataforma para ver la evolución del ecosistema. Me parece que es un hecho notorio, ¿no? Y un hecho clave, el crecimiento y la dinamización del mundo del emprendimiento en Perú y en Lima. Y el ejemplo más representativo es este evento, ¿no? Ver que hay tantísima gente involucrada y participando de esta industria, pues para mí es un motivo de mucha satisfacción. Además de verlo y percibirlo desde un plano personal, me gustaría contextualizarlo con algunos datos. Y cuando me pidieron venir, lo primero que hice fue mirar los informes de PCAP, ¿no? Que dimensionan un poco la industria aquí. Está claro el crecimiento, ¿no? Y el polo de atracción de inversión de Venture Capital en el que se ha convertido Perú, tanto de actores nacionales como de actores internacionales. Y yo creo que es un buen número la inversión, ¿no? Los 124 millones que hubo de inversión en tecnología y en Venture Capital en el país el año pasado. Me gustaría destacar que la mayor parte de esa inversión es inversión extranjera y que, a pesar de que ser un buen número, tenemos que mirarlo desde un prisma regional, ¿no? Y desde un prisma de ISPAM. Y son 124 millones de más de 14 billions invertidos en el Venture Capital en toda la región. En ese sentido, creo que también tenemos que hacer una visión crítica, ¿no? Y llamar a acelerar al ecosistema y a la inversión de Venture Capital en el país. Por otro lado, me gustaría ver con vosotros y repasar los distintos agentes que han participado, ¿no? De este crecimiento. Y vemos cómo ha ido perdiendo peso la inversión ángel, que creo que tiene sentido en el momento en el que se acercan fondos profesionales de Venture Capital, ¿no? Que invierten montos mayores. Pero también me parece que es relevante y que tenemos que tener en cuenta el escaso papel que están jugando las corporates hoy en el ecosistema. Y yo, como empleado y directivo, ¿no? de una corporate, vengo también a reivindicar el papel que podemos jugar acelerando y dinamizando el emprendimiento. Como os digo, esas son mis principales consideraciones a la vista de estos datos. El peso del Venture Capital está por debajo del potencial de Perú. Aquí hay muchísimo talento, hay muchísimas oportunidades. La atracción de esos fondos extranjeros, ¿no? Y las inversiones que están haciendo lo prueban, pero es necesario acelerar más. Por otro lado, el escaso papel de los fondos de Venture Capital o la escasa presencia de fondos de Venture Capital locales. Y ahí creo que es fruto todavía del estado incipiente del ecosistema, ¿no? Y es necesario que entre todos empujemos casos de éxito, que creemos roles con los que los emprendedores, los jóvenes y los no tan jóvenes se sientan identificados y, fundamentalmente, que retroalimentemos toda la industria. Es decir, toda la gente que está haciendo negocio y que está ganando dinero a través del Venture Capital, que lo vean realmente como una oportunidad y, además de tener un retorno personal, ¿no?
que lo reinviertan y que permitan que esto siga creciendo. Y ahí me parece que falta todavía roles locales, ¿no? Emprendedores o inversionistas que creen fondos y que permitan que siga creciendo todo este mercado. Y por último, como os decía, la escasa relevancia del corporate en este ecosistema. Aquí yo la verdad es que soy realista y creo que los corporates en el baile del venture capital somos el tipo feo de la discoteca. ¿Por qué? Pues porque somos aburridos, porque somos muy grandes, porque somos lentos. Pero cuando lo llevo a un prisma personal y veo todo lo que ha sucedido, ¿no?, en los últimos 12 años aquí, la verdad es que vengo a reivindicar ante vosotros el papel que pueden jugar las multinacionales apoyando al emprendedor. Y lo quiero hacer no solo con datos, sino bueno, con una serie de ejemplos de cómo nosotros hemos colaborado, ¿no?, en la generación de este ecosistema en Perú. Tirando también del reporte PCAP del año pasado, ofrecían esta foto, ¿no?, de los exits que habían sucedido en la región. Y hay data y hay informes desde 2012. Nosotros empezamos aquí un año antes y la verdad es que me sentí súper orgulloso de ver que desde Guaira y desde Telefónica estábamos prácticamente en casi todas las operaciones que se habían producido, ¿no?, de venta. Si me voy a un poquito antes de cuando lanzásemos Guaira, me acuerdo que Telefónica tenía muchas iniciativas, a lo mejor no muy consolidadas ni muy consistentes unas con otras, para apoyar el emprendimiento local. Y recuerdo, pues eso, en el año 2011, el programa que hacíamos con Gastón Acurio de Ceviche con Sentimiento, que no sé si muchos recordaréis, donde el ganador de ese programa fue Ronald y se le premiaba a esta persona que iba con un carrito de ceviches, ¿no?, por la ciudad, con un local para que pusiese en marcha un negocio. Hoy, cuando vengo a Lima y veo que hay cevicherías de Ronald por todo Lima, pues me siento, la verdad es que muy orgulloso y muy contento. Pero pensábamos en aquella época que esto lo teníamos que estructurar todavía un poco más, ¿no?, y darle una estructura un poco sistémica a toda la estrategia de innovación abierta y todo el apoyo al emprendimiento que hacíamos desde Telefónica. Es por eso que decidimos lanzar Guaira. Y Guaira era una iniciativa global que estaba presente en España, en Europa, en Latinoamérica, pero que tenía a su vez un componente local muy fuerte. Y por eso yo digo que para mí Perú y toda la región de Hispam es especial, pero sobre todo Perú, porque Guaira lleva en su esencia, en su nombre, ¿no?, a Perú. Como muchos sabéis, Guaira es viento en quechua. Y quiero que con esto, ¿sabes?, daros una idea, ¿no?, de la relevancia y de la magnitud del peso, ¿no?, que supone Hispam en toda nuestra trayectoria de la innovación abierta. Ahí en el año 2011 lanzamos el primer Guaira Week y decidimos empezar a invertir en 10 startups anualmente, en 10 startups del ecosistema, darles un programa de aceleración, darles un espacio de oficina, darles dinero para que pusiesen en marcha los negocios y ayudarlas a escalar a través de Telefónica. Esta es la primera generación de esas startups en las que invertimos. Vemos a algunos emprendedores que hoy juegan papeles relevantes en el ecosistema de la innovación abierta y del venture capital aquí en Perú. Y también os diré que fallamos como una escopeta de feria. O sea, no sabíamos cómo hacer nosotros el venture capital ni cómo hacer inversiones y elegíamos muy mal. Pero bueno, con esto quiero destacar que es un proceso de aprendizaje, ¿no?, y que, oye, al principio se falla mucho, pero también con los aciertos, cuando son buenos, puedes cubrir el riesgo de todos los fallos que hayas cometido, ¿no? El Venture Capital, al fin y al cabo, es una historia de outliers. Todos los que trabajáis en fondos sabéis, ¿no?, que normalmente con una participación, o sea, con el retorno de una de las participaciones del portfolio, es con lo que pagas las inversiones que estás haciendo en el resto. Pues nosotros hemos vivido una historia parecida. Ahí, de esas primeras promociones, sale también algunos de los exits que refleja PCAP en su informe, ¿no? Y nada, estoy orgulloso pues cuando Redbus compró Busportal, que fue una de las primeras compañías en las que invertimos y que fueron emprendedores que sin tener ningún tipo de soporte y eran los primeros modelos de negocio digitales que surgían aquí en Perú, fueron capaces, ¿no?, de automatizar, identificar toda la red de transporte público de autobús peruana y vendérselo a una compañía más grande.
También me acuerdo del éxito en el año 2016 de Cine Papaya, que fue el primer exit que tuvo Guaira en su historia, que para nosotros también fue una notición y en Telefónica lo celebramos un montón. Lo compró Fandango, creo que lamentablemente después de la compra y justamente coincidiendo con la pandemia ahora han apagado la operación, pero en cualquier caso y desde un punto de vista del ecosistema de Venture Capital peruano, ¿no?, fue una gran historia de éxito. También la compra de Quantico por Fluvid. Y aquí me siento doblemente orgulloso. Por un lado, porque Quantico era una compañía que estaba invertida por Guaira, pero luego porque Fluvid era otra compañía que estaba invertida por Guaira en un país vecino. Y porque ambos emprendedores, Javier y Sebastián, se conocieron en un encuentro de Guaira Friends y de alumnis de Guaira, y fue en ese encuentro donde decidieron llevar a cabo la operación y que Fluvid comprase Quantico Trends, permitiendo de nuevo un exit. También hay historias como la de Kulki, con eso, gente con nombre propio, ¿sabes? Amparo, Creana, ¿no?, que es el Unicorn y que ha sido uno de los rockstars, ¿no?, de esta edición del Perú Venture Capital Conference. También invertimos en Creana y estuvimos apoyándoles en su crecimiento. En definitiva, bueno, otro más, Join Us, ¿no? Todos los que hemos comprado entradas y nos hemos registrado en el evento, pues que sepáis que Join Us también fue una de las primeras startups que Guaira invirtió y que Guaira aceleró. Entonces, con eso pusimos en marcha, por supuesto, éramos un granito de arena, ¿no?, en todo lo que era el ecosistema de aquella época, pero siento realmente que contribuimos mucho a que esto se pusiese en marcha. Varios años más tarde, después de lanzar en 2012, decidimos que no solo había que dar oportunidad a los emprendimientos que estuviesen radicados en la capital y que estuviesen en Lima. Y Telefónica, con esa vocación de desarrollo de los países en los que opera, decidió sacar y llevar oportunidades descentralizadas y democratizar el emprendimiento yendo a ciudades más pequeñas. Y ahí, en 2017, 2018, pusimos en marcha hubs con las administraciones locales de Ica, de Piura, de La Libertad. Y 3 años más tarde o 4 años más tarde, también me siento orgulloso porque estos espacios han dado sus frutos. Son proyectos que siguen en marcha a día de hoy con el apoyo del gobierno peruano, pero del que están saliendo casos de éxito. Eso confirma la tesis, ¿no? El talento está en todos los sitios, no solo está en la capital, y hay que llevar oportunidades a absolutamente todas las regiones. De uno de los proyectos de Open Future, de uno de los proyectos regionales, sale Manzana Verde, que también es uno de los casos de éxito, ¿no?, del ecosistema peruano en el día de hoy. De esta manera, bueno, pues intentamos contribuir y aportar nuestro granito de arena en lo que es la dinamización del Venture Capital. ¿Qué foto tenemos a día de hoy? Creo que se han sentado las bases para que la industria de la inversión pueda ir más rápido, pero me siento un poco como si estuviésemos al principio de la revolución industrial, ¿no? Tenemos una máquina de vapor que puede ir muy rápido, mucho más rápido que una máquina de caballos, pero los vagones que hay detrás son todavía coches de caballos. Entonces, una máquina de vapor no puede ir a velocidad si lo que tiene detrás no le acompaña. Y creo que tenemos que trabajar en todas las dimensiones que participan en el ecosistema, ¿no? Como os decía, los corporates, que ahora me gustaría hacer un doble clic en cómo veo yo la evolución de las iniciativas de innovación abierta en las multinacionales y qué es lo que pueden aportar, pero también desde el prisma de la inversión local que comentábamos antes y del resto de agentes. Viendo lo que está pasando a día de hoy, me gusta mucho que haya iniciativas públicas como las de Proinnovate que están apoyando y que están facilitando y ayudando a financiar la colaboración entre actores grandes y multinacionales y startups. Y creo que se están dando pasos en el camino correcto, pero es necesario que aceleremos entre todos. En ese sentido, sí, también pienso que tenemos que empujar por una cooperación más sistémica y que los distintos agentes del ecosistema peruano tienen que estar todavía más coordinados.
Hicimos hace un par de años un reporte en el que analizábamos cómo estaban apoyando las multinacionales a las startups en toda la región. Con un doble clic que hicimos en Perú, de nuevo con apoyo de Proinnovate y de otros agentes locales, y pudimos ver que hay más de 30 multinacionales o 30 grandes corporaciones que están apoyando o que están trabajando con startups en el país. Hay liderazgo en ciertos sectores y me alegra ver también que hay un predominio de empresas que tienen matriz peruana. Creo que esta foto es muy positiva, pero que si lo cruzamos con los datos del informe de PCAP, en términos de inversión y de esfuerzo, tenemos que ser más exigentes, ¿no? Y pedir más compromiso y, como dirían los ingleses, pedir más skin in the game. Creo que es labor de todos y tarea de todos el empujar esto. Pero claro, si te pones en el plano corporativo, esto no es fácil. Tienes que convencer a tu directorio de que tiene sentido, ¿no?, apoyar a las startups y trabajar con ellas. Y las startups y las corporaciones hablan dos lenguajes distintos. Entonces, además de convencer al directorio, hay que tener el presupuesto y la financiación que te tiene que dar ese directorio y, sobre todo, cambiar muchas cosas para que puedan trabajar los emprendedores y las grandes compañías. Os voy a contar en 5 minutos cuál ha sido la evolución de las iniciativas de innovación abierta que hemos tenido en Telefónica y hasta dónde hemos llegado, y luego algunos consejos míos desde un plano más personal de lo que creo que las corporates que estéis hoy aquí, que las multinacionales que estéis hoy aquí, podéis poner en práctica para tener más impacto e ir más rápido. Nosotros, cuando empezamos, en el año 2006 lanzamos Telefónica Ventures, que era una herramienta que teníamos ahí en la sede de Telefónica en Madrid, desde donde identificábamos tecnología que podía ser disruptiva para la industria telco en los distintos hubs de innovación del mundo. Principalmente mirábamos en Silicon Valley. ¿Por qué? Porque tampoco había muchos hubs de innovación distintos al de Silicon Valley, ¿no? Era la meca del emprendimiento, era donde estaba surgiendo la disrupción tecnológica y entonces en aquella época era más fácil hacer scouting. No había otros ecosistemas de emprendimiento. Y ahí hacíamos un par de inversiones al año y aprendimos a invertir. Y aprendimos eso, a hacer scouting, a hacer valoración, a conseguir que las startups en las que invertíamos trabajasen con nuestro negocio. Y fue en el año 2011, como os contaba antes, cuando decidimos apostar por el emprendimiento de manera más masiva y replicar esto de Telefónica Ventures en todos los países donde nosotros operábamos, invirtiendo en compañías en fases muy tempranas. Y con eso surgió Wayra. Posteriormente, en el año 2016, es cuando lanzamos Open Future, que es la descentralización del emprendimiento y el abrir los hubs regionales apoyando a emprendedores que no estuviesen en las grandes ciudades. Y con esto habíamos construido una infraestructura a través de la cual Telefónica podía identificar el mejor talento, las mejores compañías, invertir en ellas y acompañarlas. Seguimos evolucionando los distintos mecanismos y las distintas herramientas que teníamos y vimos que las 3 cosas o los 3 programas que habíamos lanzado eran programas que funcionaban pero que eran muy manuales y que así no lográbamos tener el impacto que nosotros, Comunidad de Innovación Abierta, queríamos tener en Telefónica. Por eso lanzamos programas de activación, que son programas de Open APIs, a través de los cuales abrimos las plataformas tecnológicas de Telefónica para que los emprendedores puedan construir sobre ellas. No media inversión, o sea, ahí no metemos dinero en las compañías, sino que únicamente están enfocadas en generar oportunidades de desarrollo de negocio con esas compañías. Al no mediar inversión, son programas en los que pueden entrar mucha más gente porque no son tan CAPEX intensive y son más automatizables. Entonces, con eso dimos una vuelta de tuerca más, hasta llegar al escenario en el que estamos hoy, que es un set de herramientas de inversión y de innovación abiertas bastante sofisticadas, muy procedimentado y con un objetivo muy claro cada uno de ellos, ¿no? Tenemos Wayra, que está haciendo inversiones en fase temprana, pero muy distintas a las que hacíamos en el año 2011. Ahí invertíamos 50.000 euros en cada compañía y eran compañías que básicamente eran un PowerPoint, era una idea, ¿no? No había un negocio todavía detrás, solo estaban los emprendedores y su idea. Y vimos que las corporaciones somos muy malas trabajando con emprendedores y con proyectos que están en fase de idea. ¿Por qué? Porque no les podemos ayudar. Necesitamos trabajar con agentes un poco más grandes. Por eso empezamos a subir el ticket de inversión y a día de hoy estamos invirtiendo a través de Wayra hasta 400.000 euros en cada una de las compañías. Esto nos permite entrar en fases mucho más maduras y en compañías que ya tienen un modelo de negocio probado, una tecnología desarrollada y que pueden trabajar con Telefónica desde el primer día.
Además, tenemos desde Telefónica Ventures una estrategia de fondo de fondos. ¿Qué hacemos con eso? Pues invertimos en distintos fondos que operan en mercados donde nosotros o tenemos presencia como Telefónica o donde pensamos que puede surgir tecnología relevante, y a través de esos fondos invertimos en las compañías digitales que más oportunidades representan. Y la última herramienta que acabamos de lanzar es Leadwind, que es un fondo de Deep Tech, el fondo de Deep Tech más grande que se ha creado en el sur de Europa. Son 250 millones, tiene sede en España, lo estamos haciendo con una gestora de fondos que se llama Canoar, K-Fund, y que tienen ya pues eso, una trayectoria de éxito. Y tenemos como objetivo invertir sobre todo en España, en el sur de Europa y de nuevo en Brasil y en Hispam, ¿no? Con eso lo que queremos es seguir acompañando a las startups que ya hayan levantado series A. Es decir, invertir en series B y seguir fomentando el crecimiento y confirmando el compromiso que tenemos con el Venture Capital. Todo esto lo hacemos con un foco en la creación de valor, porque en las corporaciones está muy bien tener iniciativas de startups, que tu presidente se pueda hacer fotos con emprendedores, que salgan en los diarios, eso es muy bonito. Pero creas realmente un valor que sea sostenible y lo puedes probar con números, o si no, esas iniciativas de innovación abierta no son sostenibles en el medio o largo plazo. ¿Por qué? Porque llegará el día en que vendrá el financiero de tu empresa y te diga, oye, ¿cuál es el retorno de toda esta inversión que estamos haciendo? Porque las compañías, las multinacionales, somos empresas cotizadas, nos debemos a nuestros accionistas y el valor de y la obligación, ¿no?, del directorio es también asegurar el mejor retorno para sus accionistas. Entonces, está muy bien hacer innovación de marketing, pero tienes que tener impacto real. Por eso mi consejo a las corporaciones que estéis hoy aquí, que estéis ya trabajando con startups o que estéis pensando en lanzar vuestras iniciativas de apoyo al emprendimiento es medid vuestra actividad, aseguraros de que tenéis KPIs con los cuales podáis probar a vuestro management que estáis teniendo impacto. Eso me parece importante. Nosotros, desde que estamos invirtiendo, bueno, pues hemos estado muy obsesionados por tener estos números muy claros. Y, de nuevo, estoy orgulloso de haber podido generar pues, cerca de 600 millones de euros de ingresos para el Grupo Telefónica a través de soluciones de startups, que haya más de 300 startups a día de hoy trabajando con contratos con Telefónica y que Telefónica consuma volúmenes de tecnología de startups por valor de 230 millones, ¿no? Creo que estos números nos avalan y a la vez nos protegen frente a la gestión financiera de las grandes corporaciones, ¿no? Si no, es muy probable que te cierren. Como os digo, monitorizamos al detalle los retornos financieros de cada una de nuestras herramientas y es muy importante que te muevas en los mejores percentiles de lo que haría un fondo de inversión independiente. ¿Por qué? Porque si no, efectivamente te dirán, oye, muy bien esta iniciativa, pero si no me das la rentabilidad que tengo que entregar a mi accionista, probablemente estés en peligro. Me gustaría terminar con compartiendo algunos aprendizajes, ¿no?, y algunos consejos para las corporaciones. Y espero que también sirvan, ¿no?, para los emprendedores que estáis hoy aquí para que encontréis el mejor ángulo para trabajar con nosotros. En la innovación abierta no hay una fórmula que sirva, ¿no?, y cada compañía es distinta. Entonces, tienes que probar herramientas y mecanismos diferentes que sean los que mejor sirven a tu negocio. Ahí, en nuestra historia, como os he podido contar, es la historia de una evolución permanente y de ajustes continuos en nuestros programas de inversión y de apoyo a las startups. ¿Por qué? Porque los emprendedores sois un público súper exigente. Sois probablemente el cliente más exigente que pueda haber, ¿no? Tiene sentido, porque sois también los players o la gente más frágil de todo el ecosistema, los que menos recursos tienen, y creo que los emprendedores que ganan son aquellos que son exigentes. Pero eso nos obliga también a asegurar que tenemos una propuesta de valor que sea potente, ¿no?, y que realmente aporta a las compañías en las que invertimos. Desde Telefónica hemos mirado todo el rato qué es lo que estaban haciendo otras grandes corporates y hemos ayudado a muchas de ellas a construir sus iniciativas de innovación abierta o a aportarles valor en alguno de los espacios donde ellos no llegaban. Pues, por ejemplo, desde Wayra, desde los hubs de Wayra, hemos sido los scouters del grupo Audi para encontrar soluciones de inteligencia artificial para el coche conectado de Audi.
Con Novartis igual, les hemos ayudado a desplegar sus programas de inversión y de apoyo a las startups. Con BNP Paribas en Colombia, con BNDES en Brasil, con Renfe, la Compañía Nacional de Ferrocarriles en España. Y a día de hoy, con el BID, estamos lanzando y promoviendo todo el corporate venturing desde una plataforma que se llama CVC LAC, donde todas las corporaciones de la región que inviertan y que apoyen a startups van a poder apoyarse unas a otras, compartir scouting, compartir deal flow y compartir sobre todo mejores prácticas, porque insisto, nadie tenemos la solución de cómo hacer esto bien. Entonces, o escuchas al de al lado y te apoyas y entiendes qué es lo que está funcionando para él, o si tienes una propuesta monolítica y no la ajustas, probablemente no funcione y acabará muriendo. En lo que es el diseño del cronograma de la innovación abierta, me parece que cuando empiezas hay unas cosas que son muy importantes. El primer año, posiciona tu iniciativa. Tienes que tener relevancia dentro de tu corporación, o sea, que te tienes que encargar no solo de comunicar al ecosistema para que las startups sepan que vas a estar apoyándolas, sino también internamente, que eres una herramienta que cualquier área de tu compañía va a poder estar usando. Y luego tienes que establecer metas muy claras. Tienes que decir a tu directorio y a tu propia compañía dónde vas a estar en 3 años vista y cuáles son los objetivos que tú vas a ayudar a conseguir. Entonces, consigue relevancia y comunica tus metas a toda tu organización. Cuando hayas hecho esto, en el siguiente periodo, tienes que cambiar las cosas internamente para que realmente tu negocio pueda trabajar con las startups. ¿Por qué? Porque las grandes compañías tenemos culturas completamente distintas a las de los ecosistemas de emprendimiento y es muy difícil que si un directivo no entiende cuáles son las dinámicas de una startup, pueda hacer negocios con ella y cerrar contratos, porque los procesos corporativos están diseñados también para pagar a grandes proveedores y las startups son animales con una naturaleza distinta y hay que pagarlas rápido y no les puedes pedir las mismas certificaciones que pides a un gran proveedor. Entonces, todas esas cosas, cuando eres una compañía grande, son procesos que establecen las áreas de auditoría y que no te los puedes saltar. Cambiar eso exige mucha dedicación y mucho esfuerzo. Por último, las plataformas y la tecnología, ¿vale? Esas son las 3 interfaces que para mí son claves, ¿no? La cultura y las personas, los procesos y las plataformas y tecnología. Entonces, el segundo año, enfócate en simplificar todo esto. Y es un trabajo muy interno y muy arduo porque tienes que convencer a muchas unidades distintas, pero es lo que te va a permitir poder saltar al siguiente escalón, ¿no? Que es escalar tu iniciativa de innovación abierta y realmente empezar a tener impacto en tu negocio. Para eso tienes que haber hecho el trabajo previo, ¿no? Es muy importante haber trabajado en esas 3 dimensiones para realmente poder tener impacto y generar millones o cientos de millones para una gran compañía que tiene un core business enfocado en un sector completamente distinto. Esto es desde un plano de estrategia, ¿no? De puesta en marcha y arranque de una iniciativa de innovación abierta. Desde un plano más personal, creo que los que estéis liderando las iniciativas de innovación abierta y de corporate venturing en vuestra compañía, tenéis que saber que es clave saber encontrar a los mejores emprendedores y tienes que ser muy realista y entender qué capacidades tienes. Probablemente necesites apoyarte en terceros y en otros agentes del ecosistema para encontrar esos mejores emprendedores en fondos de venture capital, en aceleradoras, en consultoras, en otras corporates que a lo mejor lleven más tiempo haciendo corporate venturing que tú. Hackear el sistema, porque cambiar las interfaces que os decía antes es un trabajo largo y muy arduo, o sea que muchas veces vas a tener que intentar saltarte las normas y en ese sentido sugiero que hagáis todo lo que esté en vuestra mano, que habléis con vuestro presidente, que le convenzáis, que pidáis perdón antes de pedir permiso, o sea, que intentéis hackear y dinamitar el sistema, porque si no, si lo haces de manera ordenada y llamando a las puertas, es un trabajo muy, muy arduo y que probablemente se te vaya en el tiempo ni siquiera lo logras. Entonces, si tienes que ser hacker, sé hacker. Y por último, promociona a tus colegas. Identifica dentro de tu organización a la gente que sepas que son campeones de la innovación, que sean esos directivos o ese middle management de tu compañía
que le guste el emprendimiento, que le guste la tecnología, que inviertan en emprendedores, que cierre contratos con ellos. Y encárgate de que esa gente que realmente es tu aliado, porque son los campeones de innovación en tu organización, sean tu CEO el día de mañana. A ese tío que está trabajando bien con startups, encárgate de que toda la compañía se entere, que el presidente lo sepa, para que vaya ascendiendo la organización y con él y con eso pueda ir creciendo, ¿no?, tu iniciativa de innovación abierta. He consumido mi tiempo y nada, espero que os haya interesado el camino que hemos recorrido. De nuevo, me siento súper orgulloso y me ha encantado ser parte de la historia, ¿no?, del crecimiento del ecosistema aquí en Perú. Espero seguir viniendo muchos años y nada, seguir celebrando con vosotros muchos más casos de éxito. Gracias a todos.